Padre Santo, te alabamos, Señor, por tu inmensa gracia, por tu inmensa bondad, Dios. Como hemos leído en el capítulo 1 del libro de Efesios, tú has planeado, Señor, una obra maravillosa, oh Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, que tu Hijo viniera a vivir en esa tierra, a morir la vida que nosotros, la muerte que nosotros merecíamos, para que ahora todos los que creen en ti, Señor, se arrepienten de sus pecados y ponen fe en tu Hijo, puedan llegar a ser salvos, Señor. Pero esta salvación tiene un propósito, oh Dios. Y tu Hijo, Señor, ha muerto, ha pagado, Señor, la maldición por el pecado para que nosotros podamos ser tu morada. Ayúdanos en esta mañana a poder ver tu palabra y que cuando leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto, Señor, seas tú obrando a través de eso. Y te pedimos siempre, Señor, que mediante tu Espíritu pueda estar predicando mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de mis hermanos. Te pedimos todo eso en tu nombre, ayúdanos. En tu nombre oramos, amén y amén. Ahora, yo no sé si ustedes son de los que les gusta mirar series de televisión o películas, o eso está de moda ahora, mirar series, Netflix o lo que sea, pero si son de los que les gusta de las historias o de las películas o de las series que más llaman la atención, que más nos gustan, son aquellas en donde vemos personas o grupos que pasan de ser nadie, pasan a ser ahora todo. De ser pobres a no tener nada, pasan a la riqueza. Amamos esa historia de personas que ahora son de repente sumamente famosas. Y creo que esa es la razón por la cual series, programas de televisión como La Voz, American Got Talent son tan famosos. Personas que estaban allí cantando en el metro, en el tren o en la calle, de repente ahora son sumamente famosas. Y yo creo que una de las razones por la cual nos gustan ese tipo de historias o ese tipo de películas o series es porque sabemos, cada uno de nosotros, que esa no es la realidad de nuestra vida. Y esa no es la realidad probablemente para la gran mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo. De hecho, estadísticamente, si alguno de nosotros va a experimentar algún tipo de cambio de fortuna, por así decirlo, es más probable que sea lo contrario. No de pobreza a la riqueza, sino tal vez de riqueza a pobreza o de pobreza a más pobreza. Eso probablemente es la tendencia de la vida. Parece ser más descendente para la mayoría de nosotros que al revés. Así que no es de extrañar, mis hermanos, que nos gusten este tipo de historias que cuentan un relato diferente a nuestra realidad. Incluso si son series o películas de ficción que no son realidad, nos dan un poco de aliento en nuestras propias vidas que si miramos, hacemos análisis, parece que estar en declive. Pero esta es la pregunta en esa mañana, mis hermanos. Si hubiera una historia, un relato de pobreza a riqueza, pero no solamente para algunos afortunados, sino para todos nosotros, ¿qué pensarían? Si hubiera una historia en la cual no solamente algunas personas afortunadas pasan a ser ahora sumamente ricos, sino todos nosotros, ¿qué pensarían? Y pensando o diciendo en términos bíblicos, ¿qué pasaría, mis hermanos, si alguien hubiera encontrado la manera de revertir la maldición por el pecado, de manera que nuestra vida no terminara más en muerte, sino que en vida y en una mejor vida? ¿Qué pasaría si a él le encontrara una historia así? En la que sabes que, hermano, ya tu vida no va a terminar en muerte, sino que ahora tu vida va a terminar en vida y en una mejor vida. ¿Cómo describirías eso? ¿Como un cuento de hadas? De manera que en esa mañana quisiera compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Éfeso, allí en el que la intención de ellos al escribir la carta a los efesios era poder animarlos a que ellos pudieran mantenerse firmes en su fe y en unidad. No solamente en su fe, sino también que pueden estar firmes en unidad entre ellos, contra la presión del mundo, que era sumamente grande, pero también contra la presión de ellos mismos, de dividirse entre ellos mismos. Y es notable que la forma en la que el apóstol Pablo hace eso, la forma en que él anima a que se mantengan firmes, es recordándole quiénes son. Y que como iglesia local, son las personas que hacen visible a Dios. Ellos son, la iglesia local es la iglesia la que hace visible a Dios. La iglesia local son las personas que muestran la sabiduría y el poder de Dios a un mundo que está mirando. Dice el texto que inclusive al cosmos. De hecho, le dice que su propia existencia como iglesia local es una prueba que en Cristo Dios ha revertido la maldición por el pecado. Que solamente existiera la iglesia de Éfeso, la iglesia local, es una evidencia de que Cristo ha revertido la maldición por el pecado. Y déjenme decirles, mis hermanos, que eso no es un cuento de hadas, sino que esta es la verdad de las Escrituras.
Cristo, mis hermanos, ha revertido la maldición de nuestros pecados para que podamos ser ahora, tener vida, pero también para que podamos ser morada de Dios. Así que me gustaría que puedan ir a sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios. Estaremos estudiando todo el capítulo. Capítulo 2 del libro, la carta a los Efesios. Rápidamente quisiera dar un poco de contexto. Como hemos leído recién, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, lo que el apóstol Pablo hace es alabar a Dios, adora a Dios por la asombrosa salvación que Dios había planeado desde la eternidad pasada. Él adora a Dios. Esto no es algo nuevo, sino que Dios desde la eternidad pasada había planeado esta asombrosa salvación, pero que ahora, en el presente, en el momento que escribe, se había hecho realidad a través de la obra de Cristo. No es que el plan de Dios quedó allí en el pasado, sino que ahora ese plan maravilloso ha sido hecho realidad a través de la obra de Cristo. Así que después de alabar a Dios, lo que el apóstol Pablo hace es orar. Él ora para que los creyentes, los cristianos de Éfeso, pudieran crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es notable. Él habla acerca de ese plan, pero también ora para que pudieran crecer en el conocimiento de Cristo. De manera que a medida que avanza ahora del capítulo 2, es como que ahora vuelve a la realidad, baja de las nubes, de ese plan, a la realidad y empieza a escribir acerca de lo que realmente significa esta salvación. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa que hemos sido salvados? ¿Por qué Dios nos ha salvado? ¿O cuál es el propósito de su salvación? ¿Qué significa, mis hermanos, que hemos sido salvados? Y lo que significa, y aquí está la idea central del capítulo 2 a Efesios, y esta es la idea central de mi sermón en esta mañana, es que Jesucristo ha revertido la maldición del pecado. El Señor Jesucristo nos ha salvado. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar con nosotros. De eso realmente es lo que se trata nuestra salvación. Jesucristo ha revertido la maldición del pecado para que Dios pueda morar con nosotros. Así que la pregunta es, ¿cómo el Señor Jesucristo ha revertido la maldición? Bueno, el apóstol Pablo señala tres formas en este capítulo en las que Cristo ha revertido la maldición del pecado. Así que en primer lugar me gustaría que podamos ver del versículo 1 al 10 que la primera manera en que Cristo revierte la maldición del pecado es que los muertos cobran vida con Cristo. Los muertos cobran vida con Cristo. Noten la sección, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, el apóstol Pablo sumándose a todo eso, todos nosotros también en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y noten aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo empieza con lo que éramos, con lo que el creyente era antes de Cristo. Y el texto dice que estábamos muertos. Esto es notable, mis hermanos, porque el apóstol Pablo no recuerda a ellos que van a morir. Él no le dice: ¿saben qué, creyentes? ¿Saben qué, hermanos? Ustedes van a morir. Le dice a ellos, y por lo consiguiente también a nosotros, ya estábamos muertos sin Cristo. Ya tú estabas muerto. Esto es algo importante, mis hermanos, que tenemos que entender, porque la muerte no es algo que nos está esperando el día en que muera nuestro cuerpo. No es como que estamos esperando llegar a la muerte. No, sino que el día en que nuestro cuerpo físico muere, en realidad es el día en que nuestro cuerpo, por así decirlo, alcanza a nuestra alma. Ya estábamos muertos sin Cristo. No es que vamos a morir, sin Cristo ya estábamos muertos. Ese es el mensaje bíblico, mis hermanos. Ya estábamos muertos espiritualmente y nuestros cuerpos están esperando alcanzar a la mortandad de nuestro espíritu. Note que el apóstol dice, estaban muertos. Muertos en sus delitos y transgresiones, en su rebelión contra Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo que estoy muerto si no me parezco muerto? El apóstol muestra aquí, los versículos 2 y 3, tres pruebas o evidencias que justamente muestran la mortandad del ser humano. Miren que dice, nuestra relación con el mundo, cuyos caminos seguíamos. Seguíamos los caminos del mundo. Número 2, miren su relación con la carne, sus pasiones, en la cual que dice, nos deleitábamos. No solamente seguíamos al mundo,
sino que también nos deleitábamos en nuestras pasiones de la carne. Y número 3, miren su relación con el diablo, a quien llama el príncipe de la potestad del aire, cuya influencia obedecíamos. De manera que el apóstol Pablo resume todo eso en el versículo 3 al final y dice: somos por naturaleza hijos de ira. Noten allí, por naturaleza hijos de ira, condenados por Dios. ¿Pueden notar lo que el apóstol está diciendo aquí? Estábamos muertos espiritualmente, no solamente muertos, sino que también estábamos en rebelión en contra de Dios. Y no solamente éramos enemigos de Dios, sino que estábamos bajo la ira de Dios, bajo su condenación. Y si esto fuera poco, es como que el apóstol Pablo, en los primeros versículos, se esforzara vez a vez en señalar de que aparte de que estaban muertos, no hay nada, absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para cambiar su situación de mortandad. De hecho, ese es justamente el punto de estar muerto. La muerte es igual a impotencia total, absoluta, sin capacidad de poder hacer nada. El apóstol Pablo está diciendo, al igual que con los cadáveres espirituales, no podemos revivirnos. No importa cuánto intentes darte vida a ti mismo, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuánto desees revivirte, no hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar su situación de mortandad. Estábamos muertos y no podíamos hacer nada. Así que no solamente estábamos muertos en rebelión en contra de Dios y bajo la ira de Dios, sino que aparte de esa situación tan difícil e imposible en la que estábamos, no podíamos hacer absolutamente nada para revertir nuestra situación de mortandad. Pero Cristo puede. Noten el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, noten allí, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Lázaro vuelve de la tumba por el grito de Cristo, así Dios nos ha hablado por el evangelio de Cristo y ha hecho a los espiritualmente muertos espiritualmente vivos con Jesucristo. Y el apóstol Pablo continúa diciendo que no solamente hemos sido vivificados ahora, sino que también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Noten el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es notable que la evidencia ahora que el apóstol Pablo da de que han sido resucitados con Cristo y que todo el poder reinante de Cristo está en ellos y con nosotros, son las buenas obras que hacemos como nueva creación que somos. No solamente da evidencia para mostrar la situación de mortandad en la que estábamos, sino que también ahora da evidencia para mostrar la situación, para mostrar nuestra vida que tenemos ahora con Cristo. Y la evidencia es la prueba de que estás vivo ahora en Cristo. Son las buenas obras que hacemos como nueva creación. Noten el versículo 10. Porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Mis hermanos, aquí en ese punto es importante que podamos entender cómo es que encajan las buenas obras y este mensaje de gracia, de buenas nuevas, de que estamos vivos en Cristo. ¿Cómo encajan eso? Porque mis hermanos, las buenas obras no nos dan vida. Las buenas obras no nos dan vida. Para que quede allí bien claro. Las buenas obras no te dan vida. No importa cuántas buenas obras hagas, eso no te hace vivir espiritualmente. Una persona puede ser la más piadosa posible ante los ojos del mundo en el mundo, pero si Cristo no lo ha vivificado, está muerto espiritualmente. Tus buenas obras no te salvan. Pero Pablo dice aquí, las buenas obras son una prueba de que ya estás ahora vivo. Son una prueba de que ahora ya Dios ha obrado en nosotros para darnos vida. ¿Quieres saber si eres creyente verdadero? Mira tu vida. Las buenas obras son una evidencia de que ahora tienes una nueva vida en Cristo. Esa es la manera en la que manifestamos, damos evidencia de que Cristo nos ha salvado. Mis hermanos, nosotros no contribuimos en lo absoluto para revertir la maldición del pecado. No contribuimos, además de nuestro pecado, a nuestra nueva vida en Cristo. De hecho, el texto apunta incluso a nuestra fe. Ni siquiera podemos decir, ¿saben qué? Yo confesé.
Yo tuve fe, porque incluso nuestra fe, dice el texto, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el texto nos dice que Dios hace todo eso por la riqueza de su gracia, para que en otras palabras podamos ser trofeos visibles de su gracia por toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Noten el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nota que dice, ¿a fin de qué? De poder mostrar. Él hizo todo eso en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia de Dios por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué dice el texto? Que Él nos da vida en Cristo para que por toda la eternidad pueda señalarnos a nosotros y decir, ¿pueden ver? Es como un equipo que tiene una vitrina de trofeos. ¿Para qué los equipos tienen una vitrina de trofeos? ¿Para qué tienen? Para que nosotros podamos pasar y decir, ¿ven lo bueno que es nuestro equipo? ¿Ven lo bueno que fue? ¿Recuerdas lo grande que fuimos? ¿Puedes ver los trofeos que dan evidencia de eso? Hermanos, en el Evangelio nosotros los creyentes somos el trofeo de Dios. Pero así como los trofeos, estamos destinados a ser mostrados, vistos, porque no nos apuntamos a nosotros mismos. Porque cuando uno ve los trofeos no tratan sobre ellos mismos, sino que apuntan al equipo que lo ganó. De igual manera nosotros estamos destinados a ser por toda la eternidad trofeos de la gracia de Dios. Nos ven a nosotros, te ven a ti como creyente y pueden decir, no te van a ver a ti, porque si miras cómo tú eres un desastre, muerto. Pero ahora te ven a ti y puedes decir, wow, qué grande el que salvó a esa persona. Porque yo le conozco, yo sabía cómo era él. Eso que estamos destinados a hacer en el Evangelio, mis hermanos. Trofeos visibles de la gracia de Dios. Pero no podemos llegar a nada de eso a menos que primero comprendamos que aparte de Cristo, estamos muertos. Mis hermanos, ¿podemos saber que sin Cristo estamos muertos? Y tal vez mi amigo que estás en esta mañana y no eres creyente, ¿sabes que sin Cristo estás muerto? ¿Estás consciente que sin Cristo estás muerto? ¿Y saben qué? Yo creo que sí. Que las personas sin Cristo saben que están muertos. Y esta es la razón por la cual yo creo que sí. Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas constantemente para tratar de hacernos sentir vivos. Recurrimos al dinero, a las drogas, al alcohol, éxito, fama, logros, títulos, estudios, opinión de los demás. Buscamos todo tipo de cosas para tratar de sentirnos importantes y vivos. Y funciona tal vez por un día, o una semana, o un mes. Pero siempre todas estas cosas que tú buscas para sentirte importante o para sentirte vivo, al final se desvanecen. ¿Y qué hacemos? Tienes que ir por más. Pero al final no dura tanto hasta que después de un tiempo, estas cosas que estábamos buscando para que nos den vida, en realidad se parecen más a la muerte. Son un peso en nuestra vida que nos dejan a nosotros a peor, nos dejan más moribundos de lo que estábamos. Porque eso justamente son lo que son. Porque amigo, en esta mañana, solo Cristo nos da vida. Él es el único que puede darte vida y Él es el único que puede revertir la maldición del pecado. Pero para los que somos creyentes en esta mañana, ¿qué estamos haciendo con la nueva vida que tenemos en Cristo? Estábamos muertos, ahora vivimos. ¿Qué hacemos con esa vida? ¿La estamos gastando para nosotros mismos? Espero que no, porque fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. De manera, mis hermanos, que usemos esta nueva vida para demostrar que estamos vivos y que somos un trofeo de la gracia de Dios. Así que, ¿qué estás haciendo con tu vida, mi querido hermano, en esa mañana? Pero, mis hermanos, la muerte no es la única forma en que la Biblia habla de la maldición. También hay otra forma que la Biblia habla de maldición, una y otra vez, y es la imagen de la exclusión, del destierro. Así que, ¿cómo Cristo revierte la maldición? En primer lugar, hemos dicho, los muertos cobran vida en Cristo. Y en segundo lugar, los excluidos son acercados. Los muertos cobran vida en Cristo y los excluidos son acercados también por medio de Cristo. Noten el versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por la mano de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel,
noten aquí, extraños a los pactos y la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora uno le dice, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Qué significa? Bueno, cuando Dios había elegido a Abraham para ser el padre de un nuevo pueblo, para ser padre del pueblo de Israel, les dio una señal que es llamada la circuncisión. De manera que esta marca física en el cuerpo, esta circuncisión, tenía la intención de establecer a Abraham y a todos sus descendientes, aparte del resto del mundo, como el pueblo de Dios. Este era el lugar donde Dios estaba. Este era el pueblo entre el cual se podía encontrar a Dios. De manera que todos los demás que no eran parte del pueblo de Dios, todos los demás que no eran parte de la descendencia de Abraham, somos conocidos como gentiles, los circuncisos. Así que si usted no puede rastrear su descendencia de parte de Abraham, déjame decirte, eres un incircunciso, eres un gentil, como todos nosotros, la gran mayoría. Somos gentiles, los incircuncisos. Y Pablo justamente señala eso y le recuerda a los cristianos en Éfeso que no solamente estábamos muertos, sino que aparte de estar muertos, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran gentiles, estaban afuera. Eran muertos y aparte estaban afuera. Porque ser excluido de Israel era ser excluido de la salvación. Dice el apóstol aquí, era estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué dice eso? Porque todas las promesas de salvación vendrían a través de Israel. La obra de salvación de Dios vendría a través de esas promesas, esos pactos que Dios hizo con Israel. De manera que los gentiles, los no israelitas, eran como forasteros. No había manera de poder ser parte de las promesas donde había salvación y esperanza. Pero Cristo, otra vez, noten el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mis hermanos, nosotros como gentiles estábamos en el exterior, mirando desde afuera, incapaces de hacer nada al respecto. No teníamos derecho, ni podíamos hacer reclamaciones, ni medios para cambiar los términos de las promesas y de los pactos de Dios. Si íbamos a acercarnos a Dios, si íbamos a ir a la presencia de Dios, alguien tendría que encontrar la manera de poder hacerlo. Alguien tendría que acercarnos a Dios, y eso es justamente lo que hizo Jesucristo. De manera que ahora, por la fe en Cristo, los que éramos de afuera, ahora somos de adentro. Ahora somos ciudadanos. Los que estábamos separados de Dios, ahora dice el texto, no hemos sido acercados por el sacrificio de Cristo. Los que éramos extranjeros y ajenos a las promesas de Dios, ahora somos ciudadanos, poseedores del reino de Dios, con todos los derechos y con todos los privilegios que se le dan a los ciudadanos. De manera que una vez más el texto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, para intentar sentirnos vivos? Y yo creo que para muchos de nosotros, si pensamos en nuestra vida, siempre tenemos ese anhelo, ese deseo de sentirnos incluidos. O esto se puede manifestar teniendo un terrible miedo o temor desesperado de sentirnos excluidos. Todos queremos sentirnos incluidos. Tenemos miedo de sentirnos rechazados. Y lo que tenemos que reconocer, mis hermanos, que ese deseo de sentirnos incluidos es solamente un eco de una necesidad mucho más profunda del ser humano. Es un eco de nuestra necesidad, de nuestro deseo de ser incluidos con Dios. Porque por nuestros pecados hemos sido excluidos completamente. De manera que ese es un deseo, un eco de nuestro deseo de poder ser incluidos con Dios, con el que nos hizo, para que por fin pueda poner el fin a nuestro destierro, el destierro de nuestras almas. Porque, mis hermanos, estar sin Dios es estar sin esperanza. Eso dice el texto. Pero otra vez, Cristo revierte la maldición. Cristo nos acerca. De manera que no importa en cuántos lugares te incluyan, no importa cuántas personas populares te reclamen como uno de los suyos, porque ninguna de esas cosas al final nunca será suficiente. Ese eco y anhelo siempre van a continuar si buscamos sentirnos incluidos por las cosas que no debemos hacernos sentir incluidos. Ese deseo de sentirnos incluidos van a continuar hasta que pongamos finalmente nuestra esperanza en Cristo y que sea Él que nos acerque al Dios que nos hizo. De manera que los muertos cobran vida en Cristo,
pero también los que estábamos excluidos, ahora hemos sido acercados por la fe en Cristo. Pero hay una tercera forma en la que Cristo revierte la maldición del pecado. Él da vida, Él nos acerca. En tercer lugar, los divididos son reconciliados en Cristo. En tercer lugar, los divididos son reconciliados en Cristo. Es notable, versículos 14 al 18, el apóstol argumenta que no solamente estábamos en guerra con Dios, en rebelión con Dios, sino que porque estábamos en guerra con Dios, estamos en guerra los unos con los otros. Y justamente en ese tiempo los judíos y los gentiles estaban divididos. Había una barrera sumamente grande entre los judíos y los gentiles. Pero el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, ¿saben qué? Ustedes ya no son gentiles. Ustedes ahora son parte del pueblo de Dios en Cristo. Así que ya no importa si usted es gentil, ya no importa si usted es judío, ya no piense más en eso, ya no piense más en términos superficiales de judío o gentil, porque necesitan confiar en el evangelio para poder entrar. Sea judío o gentil, necesitas confiar en el evangelio. No importa lo radical que sea la diferencia en cultura, en raza, color de piel, por el hecho de que estamos en paz con Dios, yo puedo estar en paz con mi otro hermano. Si él es amigo de mi Dios, así también yo puedo estar en paz con él. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 14 al 18. Miren, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Pero miren, no solamente a los gentiles, el texto dice, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos ahora nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. De manera que los judíos y los gentiles ahora pueden tener paz entre ellos, porque cada uno puede tener paz con Dios a través de la obra de Cristo. De manera, mis hermanos, que esto es lo que significa que Cristo ha revertido la maldición. Esto es lo que celebramos todos los domingos. Eso es a lo que te invitamos si no conoces a Cristo Jesús, que Él nos ha dado vida, que Él nos ha acercado y que Él nos ha reconciliado. Y todo eso lo ha hecho a través de su muerte y por el poder de su resurrección. Y todos pueden decir amén. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ha dado vida? ¿Por qué Dios nos ha acercado a Él? ¿Y por qué Dios nos ha unido a los unos a los otros? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios te ha salvado? Y aquí, mis hermanos, es el punto a donde ha querido llegar el apóstol Pablo, del capítulo 1 al capítulo 2. Y eso es lo que va a hablar el resto de la carta. Dios hizo todo eso, es salvación, para morar con nosotros y así hacerse visible al mundo. De manera que aquí mi último punto. Debido a que Cristo ha revertido la maldición por el pecado, somos el templo de Dios en Cristo. Debido a que Cristo ha revertido la maldición del pecado, ahora somos el templo de Dios en Cristo. Noten el versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Noten aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo en estos textos, mis hermanos? Pablo está dando aquí varias imágenes para describir ahora nuestra nueva identidad en Cristo como la iglesia. Pero la imagen en la cual se está centrando en estos versículos es la imagen del templo. Y uno puede decir, ¿pero qué rayo tiene que ver el templo aquí? ¿Qué tiene que ver el templo con la salvación que tenemos en Dios? Porque, mis hermanos, esto es lo que siempre estuvo destinado a ser el pueblo de Dios. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta Israel en la tierra prometida, hasta la iglesia en el día de hoy. Este es el mensaje de toda la Biblia. El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita. El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita. Los profetas del Antiguo Testamento una y otra vez siempre proclamaban que Dios no habitaba en un edificio hecho por manos
humanas. Y a medida que el pueblo se apegaba a su templo, ellos pensaban que eran especiales porque tenían un lugar, un templo. Sin embargo, los profetas otra vez recordaban que Dios no puede ser contenido en un edificio por manos humanas. Es imposible. Dios no puede ser contenido en un lugar, en un edificio hechos por manos de hombres. Entonces la pregunta es, ¿entonces dónde vive Dios? Dios habita en un edificio hecho por sus manos. Ese es el punto. Sus manos, no las nuestras. Y ese edificio no es de ladrillo, no es de piedra, es su pueblo. Y el texto nos dice aquí que está construido este edificio sobre Cristo como la piedra angular y sobre el evangelio predicado por los apóstoles y profetas como su fundamento. Pero el edificio en sí mismo es la iglesia. Personas de todas épocas, judíos y gentiles, hombres y mujeres que se han unido en Cristo, que es el verdadero templo. Y si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, el apóstol Juan, nos da una visión increíble de esta ciudad santa, del templo que desciende de los cielos, cuando dice: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Pablo sabe que este día de ese nuevo templo que desciende está en el futuro, ya que dice que todavía el templo está creciendo, se está construyendo cuando Dios llama a personas de muerte a vida en todo el mundo, de cada tribu, de cada nación, a través de todos los tiempos. Pero presten atención aquí. Lo notable de eso es que el apóstol está diciendo todo eso a la iglesia local de Éfeso. Por lo tanto, también está diciendo a la iglesia local aquí en Itagua que estamos siendo edificados en una morada de Dios en la que Dios vive por su Espíritu. ¿Sabía eso? Dios nos ha salvado a nosotros porque estamos para poder ser edificados en una morada en la que Dios vive en su Espíritu. Cristianos en Éfeso, cristianos en Paraguay, cristianos de la iglesia en Itagua, estamos siendo edificados en una morada en la que Dios vive por su Espíritu. No es solamente la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos, la que hace visible a Dios, sino que la iglesia local también hace visible a Dios. Mostramos como creyentes, como iglesia local, a las personas en donde se encuentra Dios. Si yo le pregunto, ¿dónde se encuentra Dios en ese mundo? ¿Dónde está? Donde siempre ha estado, mis hermanos, en medio de su pueblo. Y podemos saber quién es su pueblo, porque son aquellos en quien Cristo ha revertido la maldición del pecado. Son los que están vivos con la vida de Dios, los que tienen intimidad con Dios y los que están en paz con Dios y con ellos mismos. Mis hermanos, la carta de los Efesios no es lo que soy individualmente. Muchas veces cuando decimos tu identidad en Cristo, estudia Efesios capítulo 2. Esto no es lo que somos individualmente. Esto es lo que somos. Somos el templo. No este edificio, aunque es sumamente lindo. Este edificio solamente es un lugar donde personas podemos reunirnos y no mojarnos. En otras palabras, está bien que nos guste un edificio, pero el edificio no es el templo. Nosotros, los creyentes, somos el templo. Por eso es que debemos dejar de pensar, mis hermanos, en la vida cristiana como un deporte solitario. ¿Han escuchado una vez creyentes sin iglesia? A patada ahí en Paraguay, por todas partes. Eso es una contradicción terrible. Porque si eres creyente, Dios te ha salvado. ¿Para qué? Para que seas su templo. ¿Y quién es el templo? El pueblo de Dios, no tú solo. Y muchas veces pensamos, mis hermanos, que Dios habitará entre nosotros un día en el futuro, algún día en el cielo, como en Apocalipsis 21, y pensamos que hoy Dios solo habita en medio de nosotros de manera individual. Y ambas ideas son ciertas, pero también el futuro es ahora. Y este es el énfasis, mis hermanos, de todo el Nuevo Testamento, que nosotros experimentamos las bendiciones de la ciudadanía y la intimidad con Dios y la paz con Dios. ¿Saben dónde? Corporativamente, en la iglesia. Es allí donde experimentamos las bendiciones de la ciudadanía de Dios, la intimidad con Dios y la paz con Dios. Y no solamente los domingos por la mañana, aunque esto es una parte muy importante, sino que también experimentamos eso cuando construimos nuestras vidas unos con otros. ¿Saben cuántas veces la Biblia habla de unos con otros? Muchísimos. Experimentamos las bendiciones con Dios cuando nos incomodamos unos a otros, cuando rendimos cuenta los unos a los otros, cuando nos servimos los unos con los otros, cuando nos amamos unos a otros. Y creo que con demasiada frecuencia buscamos muchas veces como intimidad con Dios.
¿Han escuchado una vez eso? Debes buscar intimidad con Dios. Quiero intimidad con Dios. Como si fuera un tipo de sensación de paz con Dios por nuestra propia cuenta, donde tienes que ir a encerrarte y buscar intimidad con Dios. ¿Han escuchado una vez eso? Pero si creemos en osamento, y obviamente que sí, esa búsqueda de intimidad con Dios es inútil. Los monjes y los ermitaños de la iglesia primitiva se equivocaron. Dios no se encuentra retirándose a un lugar interior privado. Dios no se encuentra al retirarse y separarse de personas difíciles y viviendo en el desierto. Dios se encuentra aquí mismo, mis hermanos. Aquí mismo, en la iglesia local, en esa comunidad. Lo encontramos juntos. Y por eso que quiero animarlos en esta mañana, particularmente a los miembros de esta iglesia, a que construyan su vida con la iglesia. Construyan su vida con la iglesia. Orientemos nuestra vida no solamente con nuestra familia biológica, que algún día va a terminar. Algún día nuestra familia biológica va a terminar. Sino que orientemos también nuestra vida en torno a nuestra familia espiritual. ¿Saben qué? A diferencia de nuestra familia biológica, nunca terminará. Porque aquí, mis hermanos, en la iglesia local es donde está Dios. Y para eso nos hizo. Para que podamos ser una morada para Él. De manera, mis hermanos, en esta mañana, para concluir, para algunos de nosotros, o para muchos de nosotros, esa idea de que Cristo ha revertido la maldición del pecado para que Dios pueda morar en nosotros, debe significar un cambio radical en nuestra forma de pensar. Porque ya nunca más vendremos a la iglesia, no más como consumidores, donde yo vengo aquí, me siento aquí para satisfacer mis necesidades espirituales, y si no se satisfacen mis necesidades, si no me gusta la música, si no me gusta la batería, si no me gusta como la silla, si no me gusta un montón de cosas, ¿saben qué? Me voy a otro lugar, como si fuera un centro comercial al que llamo iglesia, donde puedo satisfacer mis necesidades, como si la iglesia fuera un McDonald's. Entonces yo quiero sentirme bien, y si no me satisfacen, me rajo. Necesitamos dejar de pensar como consumidores, porque si piensas como consumidores, es una evidencia de que no has entendido en absoluto tu salvación. Porque Dios nos ha salvado, no para que tú seas un mini templo, sino para que todos nosotros, la iglesia local, seamos la morada de Dios. Dios habita en medio de su pueblo. Necesitamos dejar de pensar como consumidores y empezar a pensar en productores. Tú y yo, sentarnos y pensar, estoy aquí en esa iglesia local como parte de una obra de construcción. De manera que mi trabajo constantemente, no solamente los domingos, debe ser cómo puedo formar parte de las personas de esta iglesia local. Y cómo también puedo hacer que ellos sean parte de mi vida. Porque estamos unidos en Cristo. Y me encanta esta ilustración que he escuchado una vez, que la iglesia local es como un cacho de uva, en la que todos nosotros, cada uno de los creyentes, los miembros de la iglesia, son una uvita. Y el racimo es el Espíritu Santo. Estamos unidos a Cristo, ese cacho de uva. Así que vamos a poner que usted es una uva y me viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? Esa uva que está al lado mío huele malísimo, me cae súper mal, huele a podrido, se me está pegando lo podrido. Lo soporto a este hermano. ¿Sabe qué, mis hermanos? Puede que huele mal, puede que huela podrido, puede que te caiga mal, pero ¿sabes qué? Estás unido a Cristo, estás unido a Él. Si estás unido a Cristo y es tu hermano en Cristo, estás unido a Él. Huela podrido o no huela podrido. Probablemente tú eres el que huela podrido. Mis hermanos, no vinimos en esa mañana como visitantes. Ninguno de nosotros. No vinimos como visitantes. Si estamos en Cristo, esa iglesia local es nuestra casa. Somos residentes. De manera que debemos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar entonces nuestra forma de actuar. Deja de pensar en tu salvación como de manera individual. Como si Dios dijo, voy a salvar a este tipo porque esa es una persona que va a ser increíble para mí. No, estabas muerto, excluido y dividido contra todos. Dios te salvó por su pura gracia. Si eres salvo es para que Dios sea glorificado porque salvó a una persona como tú y como yo. De manera que si estamos en Cristo, esa es nuestra casa. Cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar entonces nuestra forma de actuar. De manera, mis hermanos, no hay cambio de suerte, no hay un cambio de fortuna más profunda, más grande, que es pasar de ser un cadáver, pasar de ser un extraño mirando desde afuera,
que no puede llegar hacia adentro, que no puede hacer nada, pasar de ser un enemigo de guerra a ser ahora miembro de la familia de Dios y parte de su templo, el lugar donde Dios habita. No hay nada, ni película, ni serie que se compara al cambio tan radical de pasar un muerto, excluido y dividido a ser parte de la familia de Dios y de ser su templo, el lugar donde Dios habita. De manera, mi amigo, en esa mañana, ¿no deseas ser parte de esa historia de pobreza y riqueza? ¿No anhelas ese cambio de suerte para que tu vida no siga más ese largo y lento declive hacia la fría y oscura muerte? Porque esto es lo que ha hecho Cristo, el Señor Jesús, mis hermanos. Él ha revertido la maldición del pecado para todos los que ponen su fe en Él. Y aquí es donde lo encuentran, en la iglesia. Únete a nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, oh Dios, por tu maravillosa obra, llena de gracia, de misericordia y bondad para con nosotros. Tu palabra nos dice, oh Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos deleitábamos en nuestras pasiones, en nuestra carne. Obedecíamos al diablo. Hacíamos todo lo que no teníamos que hacer. Solamente eso, Señor. Te odiábamos a ti. Éramos enemigos suyos. Y por consiguiente estábamos bajo tu ira y condenación. No solamente estábamos muertos, Dios, también estábamos excluidos completamente de tus promesas y de tus pactos, Señor. Estábamos mirando desde afuera. No había manera que podamos entrar a tu promesa y a tus pactos, Señor. Y no solamente eso, Dios, estábamos completamente divididos los unos con los otros. Pero por Cristo y por su obra, quien ha revertido la maldición del pecado, ahora tenemos vida en ti. Y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Nos has acercado a ti, oh Dios, por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Ha causado, Señor, una separación completa entre tu presencia, entre ti y entre tu pueblo, Dios. Pero mediante la obra de Cristo hemos sido acercados también ahora. Y no solamente eso, Dios, sino que también podemos tener comunión los unos con los otros. Porque si mi hermano, mi amigo, esta persona de otro lugar tiene paz, está en paz contigo por mediante de Cristo, yo puedo tener paz con él. Porque si él es amigo de mi Dios, yo puedo ser amigo de él. Así que gracias, Dios, porque tú has hecho, y tú has hecho todo eso, Dios, para poder morar en medio de nosotros. Siempre tu plan ha sido, desde el Edén hasta la tierra prometida, hasta el día de hoy, morar con tu pueblo, Señor. El simple hecho de querer morar con nosotros, Dios, es completamente una gracia inmerecida de tu parte, Señor. Tú estabas, Señor, desde antes de la eternidad, completamente satisfecho en la Trinidad, completamente amado en ti mismo, glorificado. Pero a ti te plació, Señor, que nosotros, los seres humanos, podamos experimentar las bendiciones y la relación intratrinitaria, Señor, y poder hacer no solamente eso, sino que ser tu morada, oh Dios. Sin embargo, lo hemos fallado completamente. Pero tú, Señor, has revertido la maldición del pecado. Y ahora podemos estar unidos aquí, en esa iglesia, en Itagua. Personas de diferentes lugares, diferentes trasfondos, que si no fuera por tu evangelio, no hubiera absolutamente nada que pudiéramos tener en común. Pero ahora somos más que una familia. Somos tu iglesia, somos tu templo, Señor. Ayúdanos a recordar vez tras vez quiénes somos, Señor, para que dejemos de actuar como consumidores, Señor. Donde vengo aquí y quiero que me satisfagan, sino que ahora pensaremos como productores, que somos parte de esa obra de construcción, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por vivir de manera tan egoísta. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a quienes somos, tu templo, tu cuerpo, Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que mediante la exposición de tu palabra y la exposición de su realidad sin Cristo, pueda ir corriendo a ti en arrepentimiento y fe, pueda correr en el único y al único que puede salvar la situación en la que se encuentra, Señor, y que ahora también pueda unirse a tu cuerpo. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Te nombramos todo eso. Amén y amén.